La mecánica del curso va a ser la siguiente. El día de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en inducción de hipnosis. O sea, hoy no nos vamos a meter en para qué nos sirve colocar al paciente en hipnosis, sino vamos a aprender esto de hipnosis, esto que a la gente le da tanto miedo, que dice, ¿quién? Yo voy a hipnotizar, ¿a mí me van a hipnotizar? Sí. Yo comienzo el primer día de los cursos diciendo que hipnotizar es fácil, que hipnotizar es peligrosamente fácil. Y agrego el peligrosamente porque si hay una herramienta tan profunda y ustedes van a descubrir no el poder, sino la profundidad que pueden alcanzar con intervenciones hipnóticas, entonces deben adquirir al mismo tiempo al mismo tiempo que adquieren la destreza, cierto cuidado, porque el bisturí puede sanar o puede dañar de acuerdo a cómo se lo maneje. Entonces les decía, el día de hoy lo vamos a dedicar a inducción de hipnosis. El día de mañana lo vamos a dedicar a regresiones a vidas pasadas. El viernes lo vamos a dedicar a regresión a traumas de la infancia y reparación. Y el sábado vamos a extenderlo a la forma en que se aplica en la clínica y seguramente haremos 2 intervenciones, ¿no es cierto? Tratando, por ejemplo, de ayudar a la compañera a ver si podemos entender qué le sucede y de qué manera podemos ayudarla. Y el domingo vamos a ver una técnica específica, un poquito distinta, para enfermedades psicosomáticas, fobias, jaqueca, etcétera, y dibujo en hipnosis, que es una técnica muy sencilla pero muy profunda. ¿Preguntas a esta altura? Bien. Nosotros nos vamos a concentrar estos días en hablar de hipnosis. Y para hablar de hipnosis, lo primero que tenemos que establecer es qué es la hipnosis. Y en realidad la hipnosis no es lo que la mayoría de la gente cree que es. Nos han vendido la idea de que la hipnosis es un estado de inconsciencia y sumisión, donde un señor que de pronto, si puede, levanta una ceja más alta que la otra, se dirige hacia un pobre corderito dándole órdenes y el pobre corderito le obedece. Eso no es hipnosis, eso es show. Es un show montado con algunos fenómenos hipnóticos y algunos trucos. Eso no lo van a aprender acá. Yo no les voy a enseñar a animar cumpleaños. Lo que vamos a aprender acá es terapia. Lo que vamos a aprender acá es ayudar a la gente. La hipnosis es un estado de trance y disociación. ¿Qué significa estar disociado? Estamos disociados cada vez que una parte de nuestra cabeza se ocupa de algo y otra parte se ocupa de otra cosa. Estamos disociados cuando estamos muy preocupados y vamos caminando porque estamos pensando algo que hemos discutido en el lugar de trabajo. De repente miramos y decimos, ¿y cómo llegué hasta acá? O sea, ni sabíamos por dónde íbamos caminando. Una parte nuestra iba caminando en automático y la otra estaba metida dentro de nuestra historia. Estamos disociados cuando estamos en un cine. Estamos viendo un filme. La protagonista se muere y estamos muy emocionados y eso hace que lloremos. Hay una parte nuestra que sabe que estamos sentados en la butaca de un cine, que allí adelante no hay nada, hay solamente proyecciones de luces y sombras, que además tampoco hay nadie que se esté muriendo, hay actores y actrices interpretando una historia que alguien escribió. Todo eso lo sabe
una parte de nuestra cabeza, pero la otra parte de nuestra cabeza está metida dentro de la historia y lloramos porque la protagonista se muere. Esto les va a pasar cuando de pronto estén en regresión y una parte de ustedes va a volver a tener 6 años y va a estar jugando a la pelota, y la otra parte sabe que está acá en un curso con el profesor al lado o en el consultorio atendiéndose con el terapeuta. Vamos a tratar de situar lo que ustedes van a aprender en el contexto del uso de la hipnosis. Históricamente, la hipnosis formó parte del conductismo. ¿Qué es el conductismo? La dolencia que desvelaba a la ciencia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era la aparición de enfermedades misteriosas sin una causa médica reconocible. Gente que de pronto quedaba ciega, sorda, paralítica, o con síntomas extraños como no puedo tragar, no puedo escribir. Fue lo que Freud después llamó histeria de conversión, ¿no? Era lo que desvelaba a la medicina, a la ciencia. Y Charcot, de quien fue discípulo Freud, Charcot usó la hipnosis para combatir ese tipo de síntomas. En realidad, él creía que la hipnosis en sí era un fenómeno histérico. O sea, que solamente las histéricas podían ser puestas en hipnosis. Y hablemos de las, porque la palabra histeria viene de íster. Íster significa útero, lo cual significa que desde el nombre, se supuso que esa era una enfermedad de mujeres. En realidad tenía que ver, como Freud después lo determinó, con la insatisfacción sexual, etc. Pero él creía que la hipnosis era asimismo un fenómeno de histeria. Entonces lo que él hacía era jugar un pulso contra el síntoma. En la Argentina le decimos pulseada, en Chile le dicen gallito, o sea, es ese juego donde uno tuerce el brazo del otro. Entonces, no puedo tragar, traga, no puedo tragar, traga. Y a veces se conseguía algún tipo de éxito, ¿no es cierto? Freud, que les dije, se formó y trabajó con Charcot, no era un buen hipnotizador, le costaba mucho trabajo poner en hipnosis. En realidad debo aclarar que la hipnosis en ese momento era esa hipnosis de tipo catatónica, de mucha profundidad. Para esto debería aclarar que el fenómeno hipnótico es todo un arco que hay desde quienes apenas pueden ser sugestionados a aquellos que pueden ser colocados bruscamente en hipnosis. Se trabajaba con hipnosis de mucha profundidad, una hipnosis similar a la que utilizan en los espectáculos públicos para hacer, digamos, las pruebas esa del que come cebolla y no se da cuenta, etc. Freud no era un buen hipnotizador. Y entonces comienza a alejarse del uso de la hipnosis y comienza a prestarle atención al síntoma. En realidad, Freud es el primero que analiza el síntoma y entiende que el síntoma tiene un significado. El síntoma no cae no cae del aire, no cae del espacio. Y él determina que el síntoma es la expresión de un conflicto interior. O sea, una parte
interior mía quiere blanco y una parte interior mía quiere negro. Y entonces hay una lucha, en realidad más que un enfrentamiento producto de que yo quiero blanco, yo quiero negro, el enfrentamiento era: me pasó tal cosa y no debo recordar, porque recordar que me pasó tal cosa me produciría tal daño. Y entonces aparecen los síntomas de reemplazo, o sea, se produce, como dice él, un agujero negro en la memoria, y aparece el síntoma. En alguna obra él dice que el síntoma es como un monolito recordatorio, o sea, el síntoma está como esas cruces que están en el campo para indicar que abajo hay alguien enterrado, así. Entonces, Freud dice razona con bastante lógica: si el síntoma es la expresión de un conflicto y nosotros borramos el síntoma, pero no hemos solucionado el conflicto, ¿qué es lo esperable? Que aparezca un nuevo síntoma de reemplazo. Y tiene lógica, es como decir, si acá en el techo hay una grieta y se produce entonces una mancha de humedad, y yo lo tapo por el lado de adentro con cemento hidrófugo, ¿qué va a pasar? Pero no cerré la grieta, va a aparecer humedad allí o allí o allí. Entonces, lo que aparece junto con Freud son lo que se llamarían las psicologías profundas. De los cuales el primer ejemplo es el psicoanálisis. El primer ejemplo es el psicoanálisis. O sea, Freud entiende que toma prestada una palabra de la medicina, la palabra trauma. Trauma significa golpe. Toma prestado la palabra trauma de la medicina, y él dice que detrás de un síntoma hay un trauma, hay un golpe, hay un trauma psicológico olvidado, y que en el momento que el paciente logre asociar su dolencia con ese trauma, el síntoma va a resultar innecesario, porque el síntoma está allí en reemplazo de la información de ese golpe. Él no solo él condena a la hipnosis, la condena diciendo dos cosas contradictorias, diciendo que es puro maquillaje y que además es peligrosa. O sea, es insuficiente, innecesaria, peligrosa. De alguna manera él condena a la hipnosis, que queda relegada entonces a los espectáculos. Desde entonces queda relegada a los espectáculos. El conductismo se llamaba conductismo porque se ordenaba una conducta. Esta condena a la hipnosis es revertida después de la obra de Milton Erickson. Creo que todos deben haber escuchado hablar o deben haber leído acerca de Milton Erickson. Milton Erickson, yo todavía no entiendo cómo Hollywood le está debiendo una película y una miniserie, porque es una de estas vidas apasionantes. O sea, es uno de estos tipos que aparecen en distintos ámbitos del conocimiento y que provocan un punto de quiebre. O sea, nada vuelve a ser igual en ese área a partir de ese momento. Pasó con Newton, con Einstein, con Leonardo da Vinci. O sea, son personas que
de pronto aparecen y crean un cambio tal que uno no puede después ni imaginar cómo hubiera sido el mundo de no haber existido la obra de esa persona. Se hace un giro violento. Erickson, que era una persona que nació con un hándicap en contra muy importante, tenía dislexia, tenía daltonismo, o sea, tenía confusión con algunos colores, sufrió poliomielitis siendo chico y de alguna manera eso agudizó mucho su capacidad de observación y tuvo un ataque recidivo de más grande que le inmovilizó una parte y le obligó a aprender a escribir con la mano izquierda. Es todo un personaje. Erickson redefinió completamente a la hipnosis. Para él, toda comunicación es hipnótica. Toda la comunicación es hipnótica en cuanto crea una modificación en la mentalidad del oyente. Si yo les pidiera a ustedes que imaginen un atardecer, el cielo se está poniendo rojizo. Hay una brisa suave que les da en el rostro. Si alguien les hubiera medido a ustedes las pulsaciones, si alguien les hubiera medido a ustedes la presión sanguínea, si alguien les hubiera medido a ustedes hasta el pH de la piel, si hubieran verificado cambios en los distintos parámetros de funcionamiento del cuerpo, solo porque yo cambié el tono de mi voz, el ritmo con el cual hablaba y las figuras que estaba manejando. Solo con eso, a todos les cambió el ritmo de la respiración, las pulsaciones por minuto, un montón de cosas medibles objetivamente. Erickson entendió entonces que toda comunicación es hipnótica. Hijos de Erickson, o sea, hijos de esta redefinición, está la hipnosis ericksoniana, la PNL. Él nos llevó a lo que se llama neoconductismo. Erickson, él no creó la hipnosis ericksoniana, la desarrolló su viuda y uno de sus discípulos. Porque él no quiso plasmar una fórmula por escrito de cómo ayudar a la gente obsesiva o cómo ayudar a la gente angustiada. No lo quiso plasmar por escrito. Él estaba justo en las antípodas. Él creía en la libertad de llegar al individuo y de modificar sus parámetros internos. El neoconductismo no ordena conductas, faculta conductas. O sea, él define que toda conducta es aprendida. Todas nuestras formas de reaccionar frente a los estímulos no son naturales, son aprendidas. Y si algo fue aprendido, puede desaprenderse, o mejor aún, puede aprenderse otra cosa más eficaz que lo reemplace. Todos nosotros, cuando fuimos chicos, gateamos. Nuestra primera forma de movernos fue gatear. Después aprendimos a marchar, a caminar, y reemplazamos el gateo por la marcha. Pero si en este momento comenzaran a sonar disparos, todos podríamos salir del salón gateando, porque nadie se olvidó de cómo se gatea, ¿no es así? Nadie se olvidó.
Simplemente reemplazamos una conducta por otra más eficaz para desplazarnos. Y algunos después lo reemplazaron por moverse en automóvil y entonces no van ni hasta la esquina caminando. O sea, en el neoconductismo, no se intenta establecer el origen del síntoma. No importa por qué yo comencé a actuar de determinada manera, sino cómo hacer para dejar de actuar de determinada manera. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a ver acá es hipnosis clínica reparadora. Hipnosis clínica reparadora es un nombre. Es un nombre que define la forma personal mía de aplicar la hipnosis. Pero, ¿cómo encaja dentro de este esquema? Yo entiendo la hipnosis a la manera ericksoniana. Entiendo la hipnosis, para mí la hipnosis es un fenómeno de comunicación, toda comunicación es hipnótica, etc. Pero mi objetivo es freudiano. O sea, hablo del Freud de la primera época. Después Freud se volvió freudiano y desarrolló el psicoanálisis y comenzó a agregarle otras cosas, Edipo, un montón de cosas que él las fue tomando como leyes. Pero el Freud original es el Freud que trata de esclarecer el origen perdido de los síntomas, suponiendo que encontrarlos le iba a permitir sanar. Lo que yo hago y les voy a enseñar a ustedes es a usar a la hipnosis como una herramienta de investigación. Y a eso le vamos a agregar la palabra reparadora, porque además de encontrar el origen del síntoma, y a la gente que proviene de bioneuroemoción no les resulta en nada extraño la idea, y esa fue una de las razones por las cuales sin tener conocimientos mutuos de alguna manera hubo una especie de romance entre la bioneuroemoción y nosotros, porque estamos en lo mismo, en tratar de encontrar los orígenes escondidos detrás de la enfermedad, a lo cual nosotros le agregamos algunas técnicas reparatorias. ¿De acuerdo? Por eso yo digo que de alguna manera nuestro trabajo intenta establecer un puente entre Erickson y Freud, los dos más grandes en este tipo de tareas. Preguntas a esta altura del partido. Decime. Bueno, sí, normalmente cuando tengo tiempo hablo un poco de la historia, gracias, hablo un poco de la historia de la hipnosis y menciono a Mesmer. Mesmer, la hipnosis no se llamó siempre hipnosis, en realidad la hipnosis se llamó mesmerismo. Se llamó mesmerismo porque era la obra de un tipo que se llamaba Mesmer, que sanaba con una hipnosis muy dramática, muy parecida a los espectáculos públicos. Y el comentario que me recuerda a Nelly es porque yo suelo decirles, Mesmer tuvo en algún momento, sanó a una joven, Teresa Paradis, que era pianista y había quedado ciega, tenía 16 o 17 años, y su papá era miembro de la corte de la emperatriz de Austria o reina de Austria, no sé cómo sería el cargo. Y entonces le habían asignado una pensión vitalicia. Era una de estas cegueras histéricas. Y Mesmer la sanó. Y entonces como la niña se había sanado, la emperatriz le iba a retirar la pensión. Y entonces se armó un gran escándalo, el papá de Teresa acusó al
acusó a Mesmer de haber mantenido relaciones con la chica, cosa que no tenemos forma de saber si era cierto o no. Se retaron a duelo, la mamá entró en crisis, la chica entró en crisis y volvió a quedar ciega. Volvió a quedar ciega y Mesmer se tuvo que ir de Austria y se fue a vivir a París. Esto nos habla de una cosa que ustedes se van a encontrar en la clínica, que es lo que se llama los beneficios secundarios del síntoma. Los beneficios secundarios del síntoma. O sea, muchas veces el paciente les va a pedir que lo sane. Y en el momento que tenga una mejoría, si ustedes no han prestado atención a los beneficios secundarios del síntoma, va a tener un retroceso y no va a salir más. Ustedes atienden a una persona que le dice que está desesperada porque no puedo estar nunca sola y tiene que estar mi hija todo el tiempo conmigo y no me puedo quedar sola en la casa, y tiene una mejoría y la hija dice: ay, qué suerte mamá, me voy a poder ir este fin de semana a Las Palmas. Adiós, ¿no? En cuanto descubrió que perdió el control que tenía, que le daba la enfermedad, va a tener un retroceso y no va a sanar más. Eso todavía se van a encontrar, pero de esto vamos a seguir hablando cuando hablemos de cómo enfrentar enfermedades. Esta es la parte más árida de todos mis cursos. Cuando yo comienzo, ustedes se van a dar cuenta que es la que menos me gusta. Quienes me conocen ya lo saben. Es la que menos me gusta porque es la que esto suena a conferencia donde todo el mundo me escucha, toma nota y qué sé yo. No sirve. Ahora vamos a hacer un break y después del break vamos a hacer una hipnosis. Y este va a ser el modelo de trabajo. Yo voy a hacer un trabajo, después voy a explicar cómo se hace, cómo hice ese trabajo, por qué dije lo que dije, y después van a ejercitarse entre ustedes. Mi pronóstico es que al final del día de hoy, o a más tardar al final del día de mañana, todos van a haber hecho hipnosis, y todos van a haber sido hipnotizados. Y a mí me resulta muy divertido mirarles la cara a la gente, porque sé que solamente la buena educación hace que no manifiesten su quién. Yo, a mí, no sé. Ya van a ver que sí, que voy a cumplir con mi palabra.